parte aérea y en las raíces. Lo que se está suponiendo es que hay un equilibrio en esto. Y realmente en las raíces no se está tomando lo que secuestran, y esto es muy importante. Entonces, ese secuestro de las raíces y de la parte aérea termina en carbono orgánico en el suelo, y esto es un equilibrio dinámico, dependiendo del tipo de pastura, el tipo de pastoreo, etc. Pero los trabajos que se han tenido en cuenta demuestran que realmente hay ese secuestro promedio que decíamos. Por otro lado, vemos, para dar idea de la importancia de las raíces, cuando estamos en un bosque, el secuestro está fundamentalmente concentrado en la parte aérea, 3,7 a 1. Pero si vemos una pastura, estamos en equilibrio. Si vemos una planta de maíz, es más lo que secuestran las raíces que la parte aérea, y una planta de soja al revés, un poco más la parte aérea que las raíces porque no tiene tantas raíces. Cuando vemos las pasturas en sí, ahora distintos tipos de pastura en distintas zonas, sabana tropical y subtropical, el norte de Argentina, es más lo que secuestra la parte aérea que las raíces. Pero cuando venimos ya a pradera pampeana, una alfalfa en pradera pampeana está en equilibrio. Y si vamos a la zona semiárida que rodea pradera pampeana, son más importantes las raíces, y cuando llegamos a la Patagonia, muchísimo más. Esta es una diferencia significativa. Entonces, lo que dice este trabajo, y voy a dejar acá porque no tengo tiempo para profundizarlo, pero después podemos hablar algo más en las preguntas si quieren, es que si tenemos en cuenta este secuestro, ¿qué pasa en nuestros países, en la agricultura, en toda la producción agropecuaria de nuestros países? Lo que se secuestra en la producción agropecuaria de nuestros países, fundamentalmente por el tema ganadero, compensa en Argentina lo que se emite, y da un balance positivo. Y un balance positivo de 3,6 a 1. En Brasil, menos, pero igual duplica lo que secuestra que lo que emite. En Paraguay 2,5, 1,3 en Uruguay, y en Mercosur como promedio 2,1. Y a su vez, si comparamos entonces este balance positivo que tiene el sector agropecuario de nuestros países con lo que otros sectores emiten de nuestros países, vemos que Argentina, lo que secuestra el sector agropecuario, compensa con creces lo que emiten los otros sectores. Entonces somos un país positivo del secuestro. Y esto no está tenido en cuenta así hoy en la forma de medición del IPCC. Brasil compensa prácticamente un poco más de la mitad, Paraguay con creces, Uruguay 1, el Mercosur como promedio 0,65. Para finalizar voy a pasar al otro lado del charco. Voy a pasar a Europa. ¿Cómo están midiendo estos temas Europa respecto al tema ambiental? Y lo que lo están midiendo de la siguiente forma. Hasta ahora yo les he hablado a ustedes de lo que es el secuestro de carbonos tranqueras adentro. Pero el proceso sigue tranqueras afuera. Los alimentos que producimos van de alguna forma a procesarse y convertirse en alimentos. Van a un frigorífico, van a distintas industrias que procesan los vegetales, después van y se almacenan, después de almacenarse llegan a la góndola, de la góndola al plato, y del plato que se consumen queda el desperdicio. El ciclo de vida es todo este proceso, y lo que mide las huellas, en este caso la huella de carbono, es la emisión de todo este proceso. Cuando vemos las huellas de distintos productos, fíjense cuántos kilos de dióxido de carbono, de equivalente de dióxido de carbono, se produce por kilo de manzana, es 1,3, por tomate 1,1, papa 2,9, huevos 4,8, ave 6,9 y carne vacuna 17. Cuando vemos el otro gran tema, que es la huella hídrica, ¿cuántos litros de agua por kilo de producto terminado se necesita? Para la manzana vemos que se necesitan 700 litros, 180 para el tomate, 250 la patata, huevos 3.200, aves 3.900, carne 15.500.
Y si cruzamos estas dos, realmente esta es la situación. Un concepto más. Cada vez que nosotros o cualquier otro país exportador de alimentos exporta alimentos, está exportando agua y nutrientes. El país que lo consume, si lo tuviera que producir, consumiría su agua potable y sus nutrientes. Al exportarle un alimento, hay un balance mundial que hacen los exportadores hacia los países que importan de agua y de nutrientes. Esto es muy importante porque si nosotros estamos diciendo y podemos demostrar que nuestra producción es mejor por cada kilo de alimento que producimos, usamos menos nutrientes y menos litros de agua, y somos los principales exportadores del mundo, estamos yendo a una situación de mayor equilibrio a nivel mundial. Por último, si comparamos la huella de carbono de todas las exportaciones de Argentina con la huella de carbono global del sector agropecuario a nivel mundial, somos el 0,00043%. Si comparamos la huella hídrica, somos el 0,93%. Ese es el peso real de nuestra huella. Conclusiones para pasarlo esto que lo siga Gustavo. Lo que les he comentado hasta ahora es que hemos tenido transformaciones significativas en los últimos años que han afectado al medio ambiente, pero que estamos en forma mucho más sustentable y creo que todo lo que se viene con la tecnología va a ser para mejor. Si bien hay todavía cosas que tenemos que hacer, cuando miramos el país en conjunto y lo comparamos contra otros países, estamos muy bien parados. Por otro lado, el balance de carbono, como les comentaba, es favorable y podemos decir que somos un país carbono neutro. Aunque Argentina entonces juega un papel gravitante en la seguridad alimentaria mundial, nuestras exportaciones agropecuarias, sus huellas ambientales tienen una incidencia mínima en el balance de carbono y de agua. Enfatizar esta problemática de las huellas como argumento para levantar barreras comerciales carece de una base sólida y creíble. Y ahora vamos a ver que en Europa no solo están hablando de estas dos huellas, sino que ya está aprobado la huella ambiental. Y la huella ambiental son 14 huellas, de las cuales 2 son las que yo le mencioné. Entonces, como hoy se dijo en otro panel hace un rato, que bueno, una cosa es exportar a Europa y otra cosa es exportar a Asia, la importancia que tenía la carne en esto, también por ahí tendremos que nosotros trabajar mucho y son los desafíos de lo público-privado para tener nuestras propias certificaciones, nuestras propias muestras y negociar esto fuertemente con otros países. Bueno, hasta acá llego yo, muchas gracias y lo dejo a Gustavo. Sí, muchas gracias, Eduardo. Excelente, muy claro, muy concreto. Adelante, Gustavo, con tu presentación, por favor. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Eduardo nos contaba un poco la situación que tenemos y que nosotros pensamos que tenemos en materia de sustentabilidad, pero lo que tenemos que entender es una sola cosa. Nadie nos cree. El mundo considera que nosotros no somos sustentables, que nosotros deforestamos para producir carne, que el Mercosur tiene costos bajos porque es contrario al ambiente y además porque no tenemos en cuenta nada en materia de sanidad y inocuidad. Por eso es que somos competitivos. Por lo tanto, nadie le interesa la ciencia. La ciencia está a las órdenes del mercado. Y todo lo que existe escrito hacia la Argentina, hacia el Mercosur, está basado en distintas orientaciones comerciales muy bien justificadas por centros internacionales de referencia. Es por eso que, si funciona esto, vamos a avanzar, nos encontramos con un tema. Hoy tenemos una gran oportunidad de seguir creciendo en las exportaciones, no solo de carne vacuna, sino de las demás carnes. Es una enorme oportunidad. Estamos viendo cómo empezamos a tener tasas positivas de crecimiento, pero ¿qué problemas tenemos hacia afuera? La mesa se ha dedicado mucho a discutir los temas internos,
la competitividad interna, que era un deber ser. El problema es que la competitividad externa estamos haciendo muy poco. ¿Por qué? Primero porque el resto del mundo, nuestros competidores, hace rato que arrancaron estos temas. Segundo, porque ya no sirve negociar solo entre países. Hoy es más importante negociar con los supermercados que con los gobiernos. Y ahora vamos a ver por qué y qué están haciendo ellos. Y en tercer lugar también porque hay una fabricación de requisitos y de medidas que están ajenas a la ciencia. Pero además porque nuestra ciencia es bastante pobre. La cantidad de estudios o de documentos que tenemos para avalar la inocuidad de nuestros productos, para avalar las condiciones ambientales de nuestros productos, es de 100 a 1 en contra nuestra. Lo que estamos intentando como GPS es generar un poco este cambio de conciencia, si se quiere académica, con orientación de mercado, para intentar avanzar en ese sentido. Pero las condiciones de acceso a mercado en este momento para la Argentina están en rojo en estos temas. Lo bueno que tenemos y lo malo a la vez es que el mundo está cartelizado fácilmente. Hoy el 90% del comercio mundial de las carnes se realiza entre países que firmaron acuerdos comerciales. Argentina no firmó ninguno. Desde hace 15 años que nos dedicamos a mirar al mercado interno, mientras los demás firmaron 453 acuerdos comerciales, que significan el 90% del comercio mundial de carnes. ¿Cuánto podemos crecer en los próximos años sin firmar acuerdos? 10%. Por eso es imperioso tratar de firmar acuerdos en los próximos años. ¿Cuál es lo bueno que tiene esto? Que es que por primera vez en la historia el comercio ya no solo va a estar en manos de los importadores, sino también de los exportadores. Los importadores siempre estuvieron cartelizados, eran muy pocos y sigue siendo muy pocos. Los exportadores estaban fragmentados. Al 2030 el Mercosur será el 50% del comercio mundial. Por lo tanto, vamos a tener la posibilidad en los próximos 10, 15 años de tener una capacidad negociadora real para poder acceder a todos estos mercados. Esta es la buena noticia. En el medio tenemos no solo una guerra comercial, donde los dos padres de nuestra humanidad se están peleando, los chinos y los americanos, y por lo tanto todo lo demás, el jardín de infantes y la escuela, están todos enloquecidos para hacer lo que quieran, que es lo que le está pasando hoy al mundo. Por eso tenemos un enorme incremento del proteccionismo. Todos los días los países se levantan y piensan, los gobiernos, de qué manera parar importaciones. Sobre todo importaciones de países competitivos que tengan poca capacidad de negociación. Imagínense dónde está la Argentina en esa lista. Claramente vamos a estar fuertemente dañados por esta guerra comercial entre las dos potencias mundiales. Ahora bien, esta guerra comercial tiene algunas características de proteccionismo, porque en términos sanitarios, que es uno de los temas que me pidió Víctor conversar hoy, hay una larga lista de normativa que está creciendo día a día. Lo vemos que pasó ayer con los rusos, con la tetraciclina. Dieron de baja 2 o 3 frigoríficos, le pidieron al SENASA medidas correctivas, etcétera. En Argentina registrada, bajo uso, bajo determinación analítica, etcétera. No sirve más nuestros marcos regulatorios. Nuestros sistemas de control, si no están acorde con el nivel de precisión y de avance y evolución que tienen los marcos regulatorios de los países importadores, podemos ser los mejores del mundo, podemos creernos acá en esta sala ser los mejores del mundo, pero el resto del mundo está pidiendo otras cosas. Y esta larga lista de temas que no quiero entrar al detalle, pero que podríamos conversar en cualquier momento, implica que en los próximos 10 años el sistema de producción y de industrialización y exportación que tenemos va a cambiar radicalmente en términos de inocuidad. Hoy las cuestiones de inocuidad tienen un impacto 4 veces más importante que una negociación de ampliación de cuotas Hilton. Nos obsesionamos con ese tema. Todo el tiempo pensamos que es el futuro como industria o la posibilidad de la carne aviar en Europa o en otros países en cuanto a cuotas. Hoy significa el 25% del acceso a mercado. El resto son las cuestiones sanitarias y las cuestiones ambientales que ahora vamos a ver en un poco más de detalle. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo paradigma.
claramente el comercio mundial, y traje una frase de una persona muy popular en este momento, le están haciendo una manifestación el 9 de julio a Christine Lagarde, le estamos dando la bienvenida. Claramente el mundo está yendo a un modelo de comercio mundial donde la cuestión de la sustentabilidad ambiental se transforma en condición de venta. Y el Fondo Monetario le está diciendo a los países que para reducir sus déficits fiscales creen tasas ambientales en el comercio o en la producción. Por lo tanto, vamos a un modelo de economía verde, así denominado, donde el concepto de agricultura climáticamente inteligente se transforma en la base y el pilar del modelo de negocio, y donde no solamente tenemos que preocuparnos nosotros como sistema productivo y comercial, sino también en las cuestiones del transporte internacional. Ya no solamente tenemos que estar mirando cómo vamos a ser más eficientes en los frigoríficos, en los campos, en el transporte interno, sino también una cuestión de localización geográfica de la Argentina. Es muy preocupante la cantidad de emisiones que tienen todos nuestros contenedores para llegar a cualquier destino, más allá de Europa. Europa ya no tiene importancia en esto. ¿Cómo vamos a hacer para abastecer el sudeste asiático? ¿Cómo vamos a hacer la cantidad de millas náuticas que tenemos que llevar para llevar nuestros contenedores a China? Bueno, hoy China está desarrollando esta legislación porque no puede quedarse afuera del contexto internacional en temas de la denominada economía verde. En este contexto, hasta ahora, pareciera que fueron únicamente los países los que son importantes para nosotros. Pero la verdad que las estructuras de las cadenas globales de valor son mucho más relevantes. Hoy el mundo está ya estandarizado por el sector privado, porque tenemos cadenas globales de valor en materia de desarrollo y presentación de productos, así como cadenas globales de valor en materia de supermercados. Hoy hay supermercados que facturan mucho más que el PBI de Uruguay y Paraguay en su conjunto, un solo supermercado, y que tiene capacidades de venta de alimentos y de bebidas cercanas al 70-75% del total de las ventas en países desarrollados y en los BRICS, para que tengamos una pauta en ese sentido. Es decir, es mucho más relevante prestar atención en los estándares